Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Revista Nuevo Tiempo, especial de jueves aquí por la pantalla del canal de La Esperanza. Mi nombre es David Gervasoni y junto a Melanie Subco, ahora equipo completo, porque hemos vuelto 2 personas del programa. Bueno, volví y volvió la que nos habla al Acá el oído todo punto. el programa. ¿Cómo estás, ¿Cómo Melanie? estás? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te Bien, recuperaste? ¿Bien? bien, ¿Mejor? recuperado ya, gracias a Dios. ¿100%? No fue fácil, pero estamos acá ya firmes ya, y lo extrañé, obviamente, a todos nuestros Obvio. amigos de Revista Nuevo Tiempo. Y se extraña compartir buenas noticias. Así que, Así pero estamos es. bien, Bueno, gracias a Dios. buenísimo. Entonces vamos a comenzar con el programa de hoy. Tenemos mucha información para compartirles, pero como siempre decimos por ahí, no damos spoiler, ¿verdad? Siempre nos gusta dar las noticias ahí de lo que tenemos en el programa de hoy. Hacemos una revisión, ¿verdad? Antes Así de es. comenzar el programa. Así que vamos a ver cuáles son las principales noticias para esta edición. Países sudamericanos se enfrentan a cifras históricas de casos de dengue. En esta edición de Revista Nuevo Tiempo, un especialista nos brinda recomendaciones sobre lo que se debe ingerir para atravesar el proceso de recuperación de la mejor manera. Varios monumentos históricos del mundo se unieron a la hora del planeta en el marco de una acción para generar conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias. Tras 12 años, Bolivia llevó a cabo el censo poblacional, donde, entre otros resultados, se sabrá cuántas personas hablan la lengua indígena aymara. Estas fueron las principales noticias que tendremos para repasar en esta edición de Revista Nuevo Tiempo. Aquí comienza tu programa de las buenas noticias especial de los días jueves. Bienvenidos una vez más a Revista Nuevo Tiempo. Iniciamos esta edición hablando sobre el dengue. Es que algunos países sudamericanos se enfrentan a cifras históricas de esta enfermedad, Melanie. Correcto, David. Y pensando en esta problemática, vamos a presentar un informe donde un especialista brinda recomendaciones sobre cómo alimentarse de manera correcta durante el proceso de recuperación. El dengue no da tregua y varios países ya enfrentan cifras históricas de esta enfermedad. En Brasil, por ejemplo, la cantidad de casos confirmados en el primer trimestre del año ya superan el total de casos de todo el 2023. Argentina también presenta un panorama parecido, con un brote de dengue que deja como resultado guardias de hospitales llenas, tal como sucedía en la peor época de la pandemia del COVID-19. Por su parte, Perú declaró la emergencia sanitaria debido a la gran cantidad de casos positivos. Ante esta situación, el gobierno envía agentes sanitarios a diversas regiones para identificar posibles focos de transmisión. Desde la Organización Mundial de la Salud, sostienen que la explosión de casos de dengue tiene estrecha relación con las altas temperaturas registradas desde el año pasado. Las olas de calor que golpearon gran parte del territorio sudamericano generaron condiciones óptimas para la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad, inclusive en lugares donde no había registros de dengue. Si bien cada país presenta diversos tipos de dengue, es importante destacar que ante síntomas como fiebre repentina, náuseas, fuerte dolor de cabeza o dolor de cuerpo constante, se debe acudir al médico. La automedicación puede llegar a complicar el cuadro de salud. Es importante destacar que existe un tipo de dengue grave, que es el dengue hemorrágico, y que es caso de internación inmediata. Por otro lado, existe un tipo de dengue que es el más común y se manifiesta de diversas formas en cada paciente. Según el doctor nutriólogo Marcos Saint-Pierre, una vez que se obtiene el diagnóstico de dengue, lo más importante que el paciente debe hacer es hidratarse. Lo principal que tiene que hacer es hidratarse. Y dentro de la hidratación está también la mineralización. Y dentro de lo que es la medicina más enfocada a lo natural o la nutriología, el agua de coco para mí es algo que tiene líquidos y minerales. Eh, Más allá del agua que uno pueda consumir, pero el agua de coco yo lo veo completa, ¿no? Y allí hay algunas, que se podría decir, experiencias todavía no evaluadas científicamente, como el té de hojas de papaya, pero que la mayoría de personas, por ejemplo en Misiones o algunos lugares de Brasil, ya lo usan. Lo que sí
que facilita la coagulación es la vitamina K. Y eso está en las hojas verdes. Entonces recomendamos que tenga un mayor consumo de hojas verdes. Una vez que el paciente con dengue comienza el proceso de hidratación y mineralización, es importante la buena alimentación. El doctor Saint-Pierre recomienda que no se obliga al paciente a comer de la misma forma que lo hace cuando está sano, ya que el propio cuerpo necesita de una pausa digestiva. Sin embargo, brindó recomendaciones sobre los alimentos adecuados para atravesar de la mejor manera la recuperación. Entonces, tener paciencia, que esto va a durar poco y el apetito va a ir aumentando. Y tener opción alimentos blandos, por ejemplo. Y ahí es lo mejor la fruta. Y está el kiwi, está el plátano, todos los alimentos que sean más fácil de masticar un poco y pasar. Después están los alimentos cocidos, la zanahoria, el zapallo, el camote o la batata, o la papa dulce, de acuerdo al lugar de Sudamérica. Todos los alimentos cocidos, la beterraga o remolacha, que también es más fácil de acompañar, aún más práctico que la misma papa, dependiendo del tipo de papa, ¿no? Pero dentro de los alimentos cocidos es más fácil de que las personas puedan decir, bueno, comí un poquito y ya está. Después están los jugos, ¿no? Ahí podríamos agregar un par de jugos verdes y que puedan ayudar, que tengan espinaca, pepino, eh, cilantro, en poca cantidad, ¿no? De 100 a 200 ml. Es importante recordar la importancia de las acciones individuales para evitar el dengue, como limpiar recipientes, mantener el hogar libre de mosquitos y usar repelente en la vía pública. El sábado pasado algunos países apagaron las luces de monumentos mundialmente conocidos con el fin de sensibilizar sobre el cambio climático. A continuación vamos a ver todos los detalles de esta campaña llamada La Hora del Planeta. París, la capital de Francia, es conocida en todo el mundo como la ciudad de la luz, y este apodo no es casualidad. La Torre Eiffel, el monumento principal de la ciudad, también es conocida por las luces que iluminan todo a su alrededor. Pero el pasado sábado, esta torre quedó completamente apagada por unos minutos. La decisión de apagar las luces de la Torre Eiffel forma parte de la campaña La Hora del Planeta. Esta iniciativa tiene el objetivo de sensibilizar a personas, empresas y el poder público sobre los desafíos socioambientales de la sociedad, como la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática. Y no fue solo la capital francesa la que participó en esta campaña. Monumentos mundialmente conocidos de distintas regiones del planeta también apagaron sus luces por unos minutos como forma de concientizar a las personas. La Hora del Planeta comenzó en 2007 en Sydney, Australia, con un gesto de apagar las luces durante una hora. Este año, la iniciativa 2024 anima a las personas no solo a apagar las luces por un tiempo, sino también a realizar acciones positivas para el planeta, que al fin y al cabo son acciones que nos benefician a todos. Muy bien, y continuamos hablando, ¿verdad?, de buenas acciones para concientizar a la sociedad. Es que el sector de los desechos sigue contribuyendo, ¿verdad?, considerablemente a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y naturaleza y también a la contaminación, ¿verdad? Así es, Melanie. Se estima que los seres humanos generamos anualmente 2.240 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales se gestiona únicamente el 55% en instalaciones controladas. Y pensando en sensibilizar, ¿verdad?, a la población con esta problemática para reducir la cantidad de desperdicio, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de marzo como el Día Internacional de Cero Desechos. Con el objetivo de generar conciencia ambiental, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de marzo como el Día Internacional de Cero Desechos. Esta decisión fue aprobada en la 77ª Asamblea General de la ONU, celebrada en diciembre del año 2022. En ese contexto, se les pide a los Estados miembros, instituciones del Estado, organizaciones civiles y al sector privado que realicen diversas acciones para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
Según datos difundidos por la propia Organización de las Naciones Unidas, cada año se generan más de 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos que pueden ser envases, equipos electrónicos y hasta alimentos. Esta situación se agrava con la falta de acceso a la recolección de residuos, de la que carecen más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó preocupación por la cantidad de residuos generados por un consumo irresponsable y llama a la comunidad internacional a aplicar políticas y llevar a cabo acciones individuales en beneficio del medio ambiente. El consumo excesivo nos está matando. Tenemos que hacer algo. Desde el año pasado, la Junta Consultiva sobre Cero Desechos viene reuniendo a los asociados en torno a esta cuestión crítica y a lo que hay que hacer para que el ideal de cero desechos sea una realidad. Las empresas deben repensar sus productos a fin de minimizar el derroche de envases y maximizar la longevidad y el ciclo de vida de los productos. Los consumidores deben pensar 2 veces antes de adquirir bienes y productos y reciclar o reutilizar siempre que sea posible. Los gobiernos a todos los niveles deben crear economías circulares que aborden el agotamiento y la gestión de los recursos e invertir en programas modernos de control de desechos basados en la reutilización, la refabricación, la recuperación y la prevención de producción de desechos. Más allá de las medidas políticas a favor del medio ambiente que cada país pueda aplicar y que son las que hacen realmente la diferencia, es importante que cada ciudadano pueda adoptar una conducta ambiental responsable, como reutilizando recipientes de forma adecuada, descartando residuos en tachos de basura y no en la vía pública, separando en casa los residuos orgánicos e inorgánicos y preparando alimento en cantidades moderadas para evitar exceso en las obras. El cuidado del medio ambiente también es una responsabilidad individual. ¿Y usted, qué está haciendo para cuidar nuestro planeta? Y continuamos con las noticias hablando del censo que se llevó a cabo en Bolivia. Fueron más de 800.000 agentes voluntarios que visitaron los hogares de las familias bolivianas este fin de semana, Melanie. Así es, David. Además de datos demográficos y de necesidades específicas de las regiones, se conocerá cuál es el porcentaje de la población que habla el aymara, un idioma nativo que especialistas aseguran que todavía está vigente. Luego de 12 años, Bolivia llevó a cabo este sábado el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Fueron más de 800.000 censistas los que recorrieron áreas urbanas y rurales de todo el país. Cada familia respondió a un cuestionario de 59 preguntas que permitirá tener una radiografía de cada región con sus características y necesidades. Una vez obtenida la información, el gobierno pretende una mejor distribución de los recursos y la representación de las regiones en el Congreso. En base al cuestionario, a los datos que tengamos del cuestionario, se pueden empezar a definir políticas públicas en todos los niveles. Entonces su participación es bien importante para que empecemos a construir el país, el departamento de aquí a 10 años. Por otro lado, uno de los resultados que arrojará el censo es la cantidad de personas que todavía hablan el aymara. Según el coordinador del censo en la localidad de Laja, Alex Mendoza, se podrá demostrar que el aymara todavía sigue vivo. Hablamos el aymara, ¿no? Constantemente. Tenemos papás, abuelos que hablan la lengua originaria aymara, pero todavía no hemos visto que no hablan el aymara, ¿no? Hasta el momento se ve que todavía continúa la lengua aymara. Según los datos del último censo nacional, llevado a cabo en el año 2001, el aymara era la tercera lengua más hablada de Bolivia, registrando más de 1.500.000 hablantes. Fuentes oficiales confirmaron que el censo pudo realizarse con total normalidad, más allá de algunas situaciones puntuales de personas que se resistían a recibir a los censistas. En lo que respecta a los resultados del censo, el gobierno confirmó que se darán a conocer entre agosto y septiembre de este año. Y con esta noticia llegamos al final del primer bloque. Pero antes de ir a la pausa, te recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuevamente todos los informes que pasamos aquí en el programa todas las semanas. Así es, Melanie. De paso lo puedes compartir con tus amigos o en tus redes sociales, así que aprovecha los próximos minutos para seguirnos por allí.
Aquí vamos a hacer una breve pausa muy pero muy cortita, pero ya volvemos con más Revista Nuevo Tiempo especial noticias de los días jueves. Ya volvemos. ¿Cómo ves el tiempo? Puedes sentirte angustiado por su paso o estar agradecido por el privilegio de vivirlo. Puedes reclamar o transformar cada fracción en momentos únicos. Abraza más, mira a los ojos sin prisa, sonríe, observa la belleza en los detalles y no lo olvides. El que creó el tiempo quiere ser parte del tuyo, hacerte la vida más liviana, curar tus heridas y ayudarte a empezar de nuevo. Al final, siempre es momento de agradecer. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Continuamos con las buenas noticias y arrancamos el segundo bloque yéndonos a México, porque en los últimos días se dio a conocer que el gobierno recuperó 3 códices de 400 años de antigüedad. Correcto, Melanie. Los mismos tendrían registros históricos de la historia del país. Todos los detalles de este interesante material en el siguiente informe. México recuperó 3 códices de 4 siglos de antigüedad, con pasajes claves de la historia del país. Las piezas estaban en manos de una familia que los atesoró por generaciones y accedió a devolverlos a las autoridades, aunque pidió reservar su identidad. Se trata de los códices de San Andrés de Tetepilco, por el nombre de la localidad del sureste de Ciudad de México, de donde son originarios. Narran la historia de Tenochtitlan a través de 4 temas principales: la fundación de la ciudad, el registro de los tlatoque o señores que la gobernaron en tiempos prehispánicos, la llegada de los conquistadores españoles en 1519 y finalmente el periodo virreinal. Ese tipo de documentos es muy raro. Esto es como si en Europa apareciera hoy en día un Rembrandt, ¿no? En este códice, llamado la Tira de Tetepilco, se usan pictografías muy coloridas, donde predominan el amarillo, el rojo, el negro y el azul, así como la maestría de la técnica del tlacuilo, quienes eran los pintores e ilustradores del México prehispánico. Los vestigios pictográficos, de autenticidad comprobada, fueron manufacturados hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La familia que conservaba las piezas recibió un pago de $569,000 aportados por el patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y cambiamos de asunto ahora porque la organización ambientalista Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos del mundo para que puedan aplicar políticas de protección en alta mar. Esto se da en el marco de investigaciones en las Islas Galápagos, donde se estudia ampliar la zona de conservación. Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos del mundo a que conserven las zonas de alta mar y pidió comenzar con la creación de una reserva marina protegida vecina al archipiélago ecuatoriano de Galápagos. El llamado fue difundido en el marco de una expedición científica de 6 semanas alrededor de las islas para mostrar la biodiversidad marina y recoger argumentos para su conservación.
Si se quiere priorizar las regiones más importantes para empezar a trabajar, hay que saber dónde están esos corredores. Hay que utilizar la genética para poder empezar a ver cómo están conectadas determinadas poblaciones de una región a otra, utilizando análisis genéticos, herramientas genéticas. Y eso es parte de lo que se está haciendo. El gobierno ecuatoriano creó en 1998 la Reserva Marina de Galápagos y hoy sigue siendo un oasis de biodiversidad con al menos 2.900 especies marinas, de las cuales el 25% son endémicas, con numerosos delfines, ballenas y lobos marinos. En un intento por facilitar el tránsito de las especies migratorias, Ecuador creó en 2022 la Reserva Hermandad, que conecta a Galápagos con el área protegida de Los Cocos, en Costa Rica. Pero Greenpeace advierte que fuera de los límites de la reserva, el océano sigue abierto a la pesca industrial destructiva, lo que puede traer consecuencias nefastas para la vida marina. Si no podemos proteger una zona como las Galápagos, junto con otras como Cocos y los corredores clave que las conectan entre sí, una zona concreta por sí sola no podrá funcionar correctamente. El año pasado, 80 países firmaron en la ONU el Tratado Global de los Océanos, con miras a proteger la biodiversidad en aguas internacionales. Pero solo Chile y Palau lo han ratificado. Necesitamos que por lo menos 60 gobiernos lo ratifiquen para que en esta conferencia de la ONU, que se llevará a cabo en Francia en junio del 2025, se pueda ratificar y entrar en vigor. Al mismo tiempo, sabemos que no podemos esperar. Tenemos la meta de que el 30% de los océanos sean protegidos para el 2030. Con flora y fauna únicas en el mundo, Galápagos es un cotizado destino para turistas y científicos que no dejan de sorprenderse por su riqueza biológica. Y en 2019, el mundo celebró el hallazgo de un ejemplar de la especie de tortugas gigantes Chelonoidis fantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. Y hace 7 años que hay un país que no para de ser feliz. Sí, así como lo escuchó. Es que Finlandia encabeza el ranking de países más felices del mundo por 7º año consecutivo. Esta lista de la felicidad es elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, que evalúa muchos factores, como acceso a los servicios básicos, ingresos familiares, entre otras variables. ¿Y cuál es el secreto de Finlandia? Lo veremos en el siguiente informe. Por 7º año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo. Así lo aseguró un informe patrocinado por la ONU, en el que otros países nórdicos como Dinamarca, Islandia y Suecia también están entre los primeros lugares. El listado es publicado cada año por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se basa en la evaluación que la gente hace de su felicidad y en datos económicos y sociales. Creo que he tenido las oportunidades de hacer lo que quiero. Tengo una buena educación, puedo criar a mi hijo aquí con bastante seguridad. Así que eso es quizá lo más importante para mí ahora mismo. Creo que el dinero desempeña un papel en una vida feliz. Si no tienes dinero, sí que afecta a tu felicidad. El informe tiene en cuenta 6 factores claves: el apoyo social, el ingreso, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. Jennifer De Paola, investigadora especializada en esa temática en la Universidad de Helsinki, afirma que la confianza en las instituciones, la poca corrupción y el acceso gratuito a la atención médica y a la educación son aspectos primordiales en la sociedad finlandesa. Hay otros aspectos de la felicidad finlandesa que pueden ser, tal vez no replicados, pero sí podemos inspirarnos en ellos. Por ejemplo, la conexión con la naturaleza que tienen los finlandeses, que parece ser un componente muy importante en la forma de medir su felicidad. El último lugar de la lista de 143 países lo ocupa Afganistán, afectado por una catástrofe humanitaria tras el regreso al poder de los talibanes en 2020. Por primera vez en más de 10 años, Estados Unidos y Alemania no aparecen entre los 20 países más felices y ocupan las posiciones 23 y 24. Por su parte, Costa Rica escaló hasta el puesto número 12. Ninguno de los países más poblados del mundo figura entre los 20 primeros países del listado.
Y ahora vamos a hacer una pregunta, Melanie, a vos y a la audiencia. ¿Será que los perros se entienden a los humanos? Esta pregunta es porque hasta el momento la ciencia no supo dar respuestas claras a esta pregunta que parece muy simple de responder. Para mí que sí, ¿eh? Sin embargo, un reciente estudio científico avanzó sobre este tema brindando algunos resultados interesantes. A continuación, todos los detalles. Los perros sí entienden a los humanos. Así lo afirma una nueva investigación difundida el viernes en la revista Current Biology, en la que una vez más la ciencia intenta responder claramente a esta pregunta. El estudio sugiere que escuchar los nombres de sus juguetes favoritos activa los recuerdos de estos animales. Una de las coautoras ejemplificó que no es tan evidente que los perros sepan lo que es una pelota, pero para demostrarlo la investigación aplicó una técnica de imagen cerebral no invasiva en 18 perros en un laboratorio en Budapest. En la prueba, los animales, que tenían unos electrodos pegados a la cabeza para registrar su actividad cerebral, escuchaban a sus dueños decir los nombres de los juguetes con los que estaban más familiarizados. Por ejemplo, le decían palo y se lo mostraban. Después repetían la palabra y le presentaban un objeto diferente. Tras analizar las grabaciones, el equipo encontró diferentes patrones cerebrales cuando se mostraba a los perros objetos coincidentes y no coincidentes con las palabras asociadas. Este experimento, usado por décadas en humanos, se acepta como evidencia de procesamiento semántico o comprensión del significado de algo. Con un par de excepciones famosas, a los perros les ha ido mal en pruebas de laboratorio en las que se les exige buscar objetos tras escuchar sus nombres. Para numerosos expertos no es tanto lo que se les dice, sino cómo y cuándo se lo hace, lo que los motiva y hace reaccionar a sonidos particulares con un comportamiento aprendido. El nuevo estudio aún divide a los académicos. Bueno, ver a los perritos nadando es una escena muy Sí. linda. Esto de si el perro entiende al humano, para mí era algo ya Medio obvio. afirmado y obvio, porque uno lo llama, Sí. y dice, bueno, anda afuera, el perro se va, Ujú. o vamos a jugar y ya. Ya está ahí Pero moviendo la cola. hasta el momento era algo medio que, algo que uno Una suposición, claro, ¿verdad? suponía por la práctica, por la Sí. experiencia. Pero ahora parece que la ciencia comprueba eso y cuando el perro, como le dice el informe, escucha Ujú. el nombre del juego, Ujú. Ya del entiende. juguete, digo, ya sabe de qué se trata y bueno. Interesante porque hasta ahora era solo, como decía, la experiencia que uno tiene con sus mascotas. Pero bueno, la Exacto. ciencia dice que es así que a jugar más con los perritos porque saben que están así. Saben, exactamente. Saben cuando uno llega también, ¿verdad? Escuchan la alarma del auto, la puerta, los pasos. Es Sí. impresionante. Que cómo te los reacciona animales- así con Sí. la colita moviéndola. Es una escena muy, pero muy linda. Muy bien, amigos, y llegamos al final del programa de hoy, pero si Dios quiere nos encontramos mañana en una nueva edición para repasar todas las noticias de la Iglesia Adventista. Hasta mañana. Chao, Chao, chao. chao.